Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. Este 2020 es un año clave para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México. A falta de una década para el cumplimiento de la Agenda 2030, hablamos nuevamente con Gemma Santana, directora de la Agenda 2030 de la Oficina de Presidencia de México. Ahondaremos sobre cuáles son los ejes y la estrategia que persigue el gobierno mexicano para el cumplimiento de los ODS. Pero antes te contamos los titulares más destacados de la semana de la mano de Daniela García y Paul Viloria. Empezamos. Valor Compartido presenta los destacados de la semana. Creado por B-Lab y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, se presentó el SDG Action Manager, herramienta que permite a las empresas de todos los tamaños en todo el mundo mejorar su progreso ante los ODS. De acuerdo con un artículo basado en el informe de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 5 jóvenes no puede conseguir empleo en Latinoamérica. ¿Sabes lo que es un cisne verde climático? No puedes perderte la colaboración de Mauro Acurso, quien en esta entrega nos habla de la postura que tiene el mundo financiero ante este fenómeno. En conferencia de prensa, organizaciones integrantes de Alianza México Sin Plástico respaldaron la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. A pesar de que 8 de cada 10 turistas viajan a las zonas costeras, Naciones Unidas señaló recientemente que durante la temporada alta de turismo se ha encontrado que la basura marina en la región mediterránea aumenta hasta en un 40%. Acabas de escuchar los destacados de la semana. Puedes encontrar estas y más noticias en www.valor-compartido.com. Bueno, hemos trasladado nuestra unidad móvil de Valor Compartido Podcast hasta las oficinas de una de las oficinas de Presidencia de la República del Gobierno de México, y en concreto nos hemos trasladado al despacho de Gemma Santana. Ella es la directora general para la Agenda 2030 dentro de lo que es la Oficina de Presidencia del Gobierno de la República. Gemma, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu despacho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por entrevistarnos y por saber qué estamos haciendo. Uh-huh. Hablábamos con Gemma, y es que, hace casi un año, en abril del año pasado, pudimos escuchar de su propia voz, pues todo lo que estaba haciendo el gobierno mexicano en favor de la Agenda 2030. Pero en este último año han pasado muchas cosas. De hecho, despedimos el año conociendo la Estrategia Nacional de Implementación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible aquí en México. Y claro, esa Estrategia Nacional pues implica muchas cosas, pero destácanos las fortalezas de esta estrategia, de esta hoja de ruta. Bueno, primeramente lo que quisimos, nosotros tenemos que reconocer que la administración pasada diseñó y trabajó una consulta nacional sobre la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030. Entonces, nosotros lo que hicimos fue actualizarla e involucrar todavía a más actores estratégicos de diferentes sectores. Lo que hicimos fue actualizarla y procedimos a involucrar a la academia, a la sociedad civil, a la iniciativa privada, a los gobiernos municipales y estatales. Por supuesto, también a las dependencias federales. Entonces, en realidad, este es un documento único en su tipo que en la actualización invitamos a diferentes actores públicos y privados a actualizarla, robustecerla y también a dirigirla a las prioridades nacionales, no solo del gobierno, sino, como comenté al principio, de diversos actores, ¿no? Por ejemplo, participó el Instituto Nacional del Federalismo, el INAFED, con una posición municipalista, que es uno de nuestros propósitos más importantes, es llevar la Agenda 2030 a lo local. Esa es una de las fortalezas de la estrategia de esta actualización. Cómo realmente organizar a los 3 órdenes de gobierno, los 3 niveles de gobierno, pero también a la participación de los actores de la sociedad civil, academia e iniciativa privada, ¿no? Refleja un trabajo coordinado con el COFINESE, que es otro de los consejos que preside el ingeniero Alfonso Romo, quien es el secretario ejecutivo de la Agenda 2030. Él es el presidente del COFINESE, que es el Consejo al Fomento de la Inversión. Y bueno, uno de los principales retos, tanto a nivel mundial como nacional, es impulsar la inversión sostenible. Entonces, dentro de esta actualización de la estrategia, estamos comunicando un esfuerzo muy, muy, muy coordinado con actores públicos y privados para
empujar una inversión con enfoque sostenible reflejada en infraestructura verde, en temas de aguas residuales, en temas de electromovilidad y también en temas de agua y saneamiento, ¿no? Principalmente. ¿Este es el primer fondo de inversión sostenible que anuncian o que estaban anunciando? Es un pipeline de fondos que existen a nivel nacional e internacional para que sean focalizados a proyectos viables que ya han pasado por procesos de due diligence, de diagnósticos, para llevarse directamente a localidades. Entonces, por ejemplo, un caso muy concreto que logramos el año pasado fue la coordinación del gobierno del estado de Tabasco y el municipio de Nacajuca para llevar un fondo privado a nivel internacional y un proyecto de una empresa social para la primera vivienda 3D a nivel internacional. Fue una noticia internacional. Esto lo coordinamos en la oficina. O sea, lo que queremos hacer es coordinar los esfuerzos que ya se están haciendo de diversos actores para que en menos de 3 a 6 meses, dependiendo del proyecto, se aterricen proyectos, iniciativas a las comunidades. Eso es lo que más nos interesa. Y de ahí, por supuesto, salen propuestas en temas de política pública para el Consejo Nacional. Entonces, la Estrategia Nacional refleja los 6 ejes que se presentaron en el Consejo Nacional del 17 de junio, que es el de inversión sostenible, la coordinación con las dependencias federales para los programas sectoriales y derivados que ya están por salir, y que de ahí vamos a derivar también las metas nacionales y los indicadores de la agenda, ¿no? Que se presentarán en el Consejo de este año. El tercero, pues, es totalmente las capacitaciones y el seguimiento de gobernanza y participación de los consejos estatales en todos los estados, ¿no? Logramos de los 32 estados que tienen sus consejos estatales, logramos que 21 integraran a sociedad civil, a iniciativa privada, academia y al INEGI en sus consejos, con voz y voto. Entonces creo que eso es muy, muy relevante, pero también traen propuestas muy concretas de política pública para avanzar en los ODS. O sea, nuestra apuesta en la oficina es ir a lo subnacional, a los estados y a los municipios, a aplicar totalmente el federalismo enfocado al desarrollo sostenible, ¿no? El cuarto, pues estamos ahora sí que este año empujando leyes con enfoque sostenible. Logramos el año pasado trabajar con el Senado de la República y con los diputados. Apenas el 12 de febrero de este año vamos a instalar el grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para que de manera transversal la política, las iniciativas cumplan con los ODS y las metas. Eso para nosotros es muy importante y por supuesto es un trabajo muy coordinado de formación y sensibilización a los legisladores. Entonces le estamos apostando mucho al eje 4 de leyes sostenibles, pero también que este modelo ya se esté llevando a los congresos estatales. Entonces el año pasado nos dedicamos mucho tanto a sensibilizar, a ver los beneficios de la agenda, que en sí sabemos todos que es muy compleja. Son 17 objetivos. De entrada ya decir 17, mucha gente se le cierra la cabeza de diferentes sectores, como 17 ya son muchos, pero lo comunicamos en que es el triple impacto, ¿no? Es una visión económica, social y ambiental para la toma de decisiones. Y pues mucho de lo que nos mueve para esto es entender la necesidad, apasionarnos de la sostenibilidad, ser empáticos en que no todos fueron formados con esta visión y no la entienden, algunos más rápido y otros todavía no la entienden, pero bueno, hay que ser empáticos y sobre todo pacientes, ¿no? Claro. Entonces, la estrategia nacional, en resumen, abarca 6 ejes, me quedé en el cuarto. Sí. De manera intrínseca te estoy diciendo que la parte de sensibilización pues ha sido durante todos estos ejes, ¿no? Sí. El quinto es el Consejo Nacional, sus 4 grupos de trabajo, que es el de la Estrategia Nacional, el de seguimiento y monitoreo, en donde participa el INEGI y estamos empujando todo el sistema de georreferenciación a nivel municipal y estatal con el INEGI para localizar los ODS. Y los 4 grupos de trabajo temáticos de impacto social, impacto ambiental, impacto económico y reducción de desigualdades. Este año estamos proponiendo abrir 2 grupos más para el tema de paz y justicia. Okay. Y otro totalmente focalizado para las acciones subnacionales, ¿no? Y el sexto eje, que es al final estos 6 ejes de trabajo se están transformando en un modelo de aceleración para este año, ¿no? El sexto eje tiene que ver con la parte territorial, que es llevar proyectos, inversiones y colaboraciones de gobierno a las localidades, como el caso de la vivienda 13.
acabamos de empezar, digo, técnicamente no es el inicio de una nueva década, porque creo que 2020 todavía forma parte de la década de los 10. Bueno, pero empiezan estos 10 últimos años, empieza el sprint final. Hay que ser optimistas de cara a estos 10 años que quedan para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo tengo que ser muy franca, va a ser muy difícil alcanzarlos como país, pero en general como planeta. Pero no podemos ahora sí que sentirnos mal porque no vayamos a avanzar, por ejemplo, en el ODS 6, como bien lo comentó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ¿no? Es un reto latinoamericano, el objetivo 6 de agua y saneamiento. Pero optimistas, sí, porque México cada vez tiene más iniciativas y más actores clave que pueden detonar cambios importantes. Por ejemplo, el que logremos que se autorice, que pueda salir la iniciativa de la Ley General de Aguas en este periodo legislativo sería algo magnífico. Eso nos ayudaría a avanzar significativamente de aquí al 2030. Priorizar de manera transversal en toda la política pública la igualdad de género, ¿no? Eso es uno también de los ODS aceleradores, ¿no? Para ser optimistas tenemos que saber a qué objetivos nos tenemos que enfocar de forma transversal, ¿no? Y por supuesto el ODS 5 es el de igualdad de género, el ODS 6, ¿no? Es también muy importante para la salud y también para la economía, ¿no? Traemos una estrategia muy coordinada con ONU Habitat para el ODS 11. Estamos empezando a impulsar la colaboración de ciudades sostenibles a nivel nacional también. Y por supuesto hay el ODS 8 de crecimiento económico. Estamos viviendo en una nueva época. Es una nueva época para el mundo y para México. Está colapsando la economía, hay más violencia, hay degradación ambiental. Entonces estamos prácticamente reacomodándonos y tenemos que reacomodarnos con un enfoque sistémico y sostenible en política pública y en gobernanza municipal y estatal, ¿no? Entonces soy optimista de que sí va a haber un cambio. No lo veo para así totalmente de avanzar los 17 objetivos en el 2030, pero sí vamos a marcar un precedente después del 2030 de cómo debe gobernarse y cuáles deben de ser las prácticas para una calidad de vida en todas las personas. Es interesante, Gemma, que hables en términos de 2030, no de el fin, por ejemplo, el final de esta legislatura, sino que esto va mucho más allá, ¿no? Con una legislatura. Y bueno, recuperando lo que nos comentabas inicialmente sobre cómo aterrizar a lo local los objetivos de desarrollo sostenible a los municipios. Digo, por ejemplo, este año creo que por primera vez los municipios y los estados pueden presentar en la Asamblea de las Naciones Unidas un informe voluntario de sus avances, ¿no? Igual que estaban haciendo los países. ¿Cómo van a ayudar a estos municipios? Creo que presentaban o hablaban de un modelo de aceleración, ¿no? Para apoyarlos. ¿En qué consiste ese modelo de aceleración? Bueno, el modelo de aceleración consiste, las bases son los 6 ejes que te acabo de compartir, sí, que es la cooperación de los 3 niveles de gobierno, pero también tenemos una colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana y con 2 estados del país, con la Ciudad de México y con Oaxaca, para la construcción de, ya existe una guía municipal para implementar la Agenda 2030. Y esto, gracias a una colaboración muy estrecha con el gobierno de Oaxaca, lo estamos aplicando en 10 municipios, ¿no? Para la construcción de presupuestos de egresos con enfoque de Agenda 2030. Pues ahora sí que sus consejos municipales sean multiactor, que tengan precisamente muy focalizado a los indicadores de georreferenciación a nivel municipal y por supuesto un nivel de liderazgo y comunicación muy poderoso con enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, la presentación de estos, reportes voluntarios, México este año no lo va a presentar, ¿no? Hay muchos países que se están poniendo en la fila. Nosotros lo presentaríamos a nivel nacional hasta el 2021 y la manera de ayudar a los estados y a los municipios es prácticamente siguiendo la guía municipal que tenemos,
También las guías estatales de desarrollo que hemos construido con el PNUD, ¿no? En todas las capacitaciones, pero sobre todo es la colaboración multiactor, prácticamente seguir el objetivo 17 de Alianzas para la Cooperación y sus metas. Eso es parte de la aceleración. Pero muy concretamente, cómo lograr de 3 a 6 meses focalizar inversión y proyectos ahora sí que abarquen por lo menos más de 5 objetivos del desarrollo sostenible y que a partir de ahí se determinen conclusiones muy concretas para la política pública en el Consejo Nacional. Entonces, este modelo de aceleración involucra prácticamente inversión privada con proyectos privados, que por ahora, por supuesto, no pasarían por gobierno si nosotros articulamos los esfuerzos para que vayan directamente los apoyos a las comunidades. Okay. Empezamos el año, bueno, los oyentes ya saben por mi acento que yo nací en España, ¿no? Y bueno, sigo mucho la actualidad y empezamos el año con nuevo gobierno allá en ese país, ¿no? Y cuando ellos conforman el gabinete, ¿no? el Consejo de Ministros, deciden tener una vicepresidencia dedicada a la Agenda 2030, ¿no? Esto es muy llamativo, forma parte, yo creo que, de una estrategia también de sensibilización, de que la gente sepa, porque al principio decían, bueno, ya tenemos vicepresidencias para cualquier cosa, ¿no? Pero, entonces, ¿por dónde pasa, en tu opinión, este trabajo, aunque ya empezaron el año pasado, la estrategia de sensibilización, en que la gente sepa que tenemos una agenda común planetaria, ¿no?, a la cual pueden contribuir? Bueno, primeramente, siempre lo comento, es una agenda compleja. España es un país muy diferente al de México, pero te puedo decir que la prioridad se enmarca desde que el jefe de la oficina de la presidencia sea el coordinador de la Agenda 2030 a nivel nacional, ¿no? Es el secretario ejecutivo. Sin embargo, como son 17 objetivos, mucha de la labor que nosotros tenemos que hacer es la relación de estos objetivos, o más bien las actividades de las secretarías a nivel federal, cómo afecta un programa y una decisión de un secretario a otro programa y decisión de otra secretaría, ¿no? O en el ámbito de la industria económica. Entonces, concretamente, México, las sensibilizaciones, nosotros estamos enfocándonos en incidir en todas las dependencias federales, pero en una campaña nacional que está por salir en menos de 3 meses, con ahora sí que líderes para los millennials, para los jóvenes, ahora sí que todas las edades, pero muy focalizado en actores, cantantes, influencers en redes que comuniquen la necesidad de trabajar juntos por la sostenibilidad y de esta agenda común. Es una campaña que está por salir, que no será liderada ni tampoco bajará el presupuesto por parte del gobierno, porque estamos en mucha austeridad, pero lo que sí estamos tratando es de pedir la colaboración de actores de diferentes instancias, de la iniciativa privada, sociedad civil, y no me quiero adelantar a dar nombres, porque justo esto es un proyecto que está por cerrarse, en donde Presidencia, por supuesto, participa en la estrategia y en los mensajes clave que le urge a la comunidad escuchar. Algo que te puedo adelantar es que tenemos una estrategia para que en el siguiente ciclo escolar todas las escuelas públicas del país tengan libros de texto con Agenda 2030. Esto es algo que para nosotros es prioritario y, por supuesto, la capacitación a los profesores a nivel nacional, de la mano, por supuesto, a los estados, ¿no? Con la CONAGO y con los municipios. Entonces, hay una estrategia muy coordinada para llevar la Agenda 2030 a los chavos de primaria, principalmente, y de la mano, pues, una campaña en televisión, en radio y en medios sobre esta agenda común y lo que significa ser sostenible. Entonces, el año pasado nos la pasamos abriendo puertas, entendiendo mucho esta nueva administración y cuáles son las prioridades, y precisamente uno de los insumos más importantes fue la actualización de la estrategia nacional, ¿no? Claro. Y, bueno, exacto, ¿no? Invitar a muchos actores también supone mucho esfuerzo. En concreto, sí me gustaría que destacaras qué esfuerzos están haciendo hacia la iniciativa privada.
¿no? O sea, cómo están invitando a sumar a las empresas de todo tipo de tamaño, porque bueno, también los emprendedores, ¿no? Las MIPYMES también tienen que formar parte de ella. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, aquí sí te puedo dar nombres porque ya inclusive lo hicimos público el año pasado. Firmamos un convenio con el Pacto Mundial México. Tenemos una muy buena relación con ellos. Ellos están integrando a la iniciativa privada y a la sociedad civil a formar parte de los ODS y con ellos de manera directa estamos articulando la estrategia. Que por supuesto pues son los que son apoyados directamente por el Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Estuvo en el lanzamiento y el compromiso de la implementación de los ODS del Gobierno Federal y del Pacto Mundial México, pues estuvo presente Antonio del Valle, ¿no? Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Marta Herrera, que es la presidenta del Pacto Mundial México y con quien prácticamente estamos coordinados para todos los eventos que tenemos en el año, ella esté presente, involucrar a las empresas, a las pequeñas empresas, a las pymes, a los emprendedores de los estados a formar parte de los consejos estatales de la Agenda 2030. Y por eso Pacto Mundial y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia en la dirección de la Agenda 2030 vamos juntos prácticamente a todos los eventos para posicionar una visión de cómo aplicar los ODS en la iniciativa privada y cómo aplicarlos en el sector público. Y ya por último, ¿te preocupa que bueno todo esto lleve a que se fomente, a que se produzca un ODS washing, o sea, una Agenda 2030 washing, o sea, es decir, que utilicemos pues este rosquito multicolor, ¿no? De la agenda que representa la Agenda 2030 como para, en el caso de la iniciativa privada, lavarnos la cara? No. Yo creo que tenemos muchos retos, muchos retos. La ventaja que tenemos es que la Agenda 2030 tiene objetivos, metas e indicadores. Entonces va a ser muy difícil que alguien llegue y diga que esté cumpliendo algo y cuando nosotros veamos esta hoja de ruta con lo que esté diciendo realmente no coincida, ¿no? Entonces sí, pues vamos a tener que traducir cómo se está aplicando la Agenda 2030 a muchos de los proyectos y programas, ¿no? Tengo que decirlo abiertamente, no me preocupa, es un gran reto el que tenemos al interior de gobierno para motivar a algunos líderes de gobierno también, del actual gobierno, a comprender la necesidad de la Agenda 2030. Todavía nos hace falta muchísimo, pero yo siento que es un tema 100% generacional de los, ahora sí que líderes de poder a nivel gobierno y de iniciativa privada, entender la necesidad de empezar a caminar con un enfoque sostenible. Pero como eso no nos enseñaron desde chiquitos, claro, no nos enseñaron a pensar de esa forma, de pensar inclusive de forma sistémica, sino nos enseñaron una educación lineal, pues ya ha sido difícil ir poco a poco incidiendo en esa toma de decisiones. Sin embargo, yo siempre digo en todos los foros que la naturaleza nos lo va a comprobar y nos lo está comprobando cada vez más, desafortunadamente. Lo dice Greta Thunberg, lo dicen grandes líderes de la acción por el clima. Los científicos, hay evidencia. Entonces, pues espero que no nos llegue, ahora sí que como dicen, a las barbas para que digamos, ¿por qué no me di cuenta? ¿No? Nosotros lo estamos empujando, estamos incidiendo, como repito, con los legisladores, estamos incidiendo en la parte subnacional muchísimo con los municipios y nos falta caminos muy concretos como la parte de la transición energética que el ingeniero Alfonso Romo está empujando, una visión totalmente de energía renovable. Entonces, bueno, pues nada más pedirle al público que escuche que muchos funcionarios de gobierno estamos con esta visión y que necesitamos una narrativa propositiva, propuestas muy concretas y que se unan a este movimiento desde cualquier trinchera, ¿no? De acuerdo, pues con estas palabras quiero cerrar la entrevista, no sin antes ofrecerte si quieres añadir alguna cosa más a esta conversación y, por supuesto, darte las gracias por abrirnos las puertas. Bueno, nada más que sigan las redes de la agenda porque también, porque esas son prácticamente es también que ustedes vean, y la Agenda 2030 MX también comunica las cosas buenas que estamos haciendo en el gobierno, ¿no? Entonces creo que es muy importante que vean que sí se están haciendo acciones en temas de sostenibilidad y que necesitamos que todos los actores nos ayuden a empujar esta narrativa y sus beneficios, concretamente. Por supuesto, los micrófonos de Valor Compartido Podcast están abiertos a hablar de esos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Espero que este episodio te haya gustado y sido útil para conocer más sobre desarrollo sostenible. Recuerda que tu mejor apoyo es compartir y darnos un me gusta, pues eso nos ayuda a que aún más gente conozca Valor Compartido Podcast. Y obvio, puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos@valorcompartido.com. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iVoox y también en tus asistentes de voz preferidos. Hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.